¿Cómo saber qué está pasando realmente en la carrera electoral cuando hay tanta información cruzada? En el curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia?, de La Silla Vacía, usted tendrá acceso directo a Juanita León y Aniel Pacheco para analizar las elecciones con información verificada desde cualquier lugar. El curso le ayudará a formar su propio criterio político, entender quién es quién en la carrera presidencial y anticipar los impactos de las elecciones en su sector. Son 5 sesiones virtuales de febrero a junio. Inscríbase antes del 20 de febrero en lasillavacía.com/cursos. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con las nuevas recetas para sacar el salario mínimo y ajustarse políticamente a él. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es martes 17 de febrero. Si algo alineó a todos los candidatos presidenciales con el actual gobierno es que el salario mínimo no se puede reducir a estas alturas. El salario mínimo no se puede bajar. El salario mínimo con su aumento tiene que mantenerse. Que hagamos un acuerdo político para que no se eche para atrás el incremento del salario mínimo. Pero difícilmente se puede pensar en una medida más arbitraria, injusta y agresiva que la que acaba de tomar el Consejo de Estado. El salario mínimo debe mantenerse en 2 millones de pesos con el incremento del 23%. Toda persona tiene que tener un salario digno para tener una vida digna y eso no tiene nada de malo. La decisión del Consejo de Estado de suspender el aumento hasta que salga el nuevo decreto puso a quienes criticaron el aumento inicial del 23% a defenderlo ahora. La razón es política, porque a 2 semanas de las primeras elecciones del año, hacer campaña contra un aumento histórico para los trabajadores es pegarse un tiro en el pie. Pero a partir de esa acomodada se puede ver cómo están los candidatos tirándole guiños al empresariado. Hoy hablamos de la discusión del salario que entró en las elecciones. Pablo Manrique revisa los datos económicos para La Silla. Gracias por volver por acá. No, muchas gracias por invitarme. Arranquemos por lo obvio y es porque no es políticamente correcto en términos electorales que un candidato haga campaña para bajar el aumento histórico del salario mínimo. Ahí hay como 2 temas. El primero es que pierden los votos de la gente afectada por el mínimo. Según los cálculos que hicimos, son más o menos 4 millones de personas, 2.7 que ganan el mínimo y el resto personas pensionadas con el mínimo. Entonces, esa gente, más su familia, pues no va a votar por alguien que está buscando quitarles el aumento de 23% de su salario. Claro. Pero también es un tema de lenguaje. Así uno no gana el mínimo, va a haber alguien argumentando que hay que bajarle el mínimo, que es lo que ganan las personas que menos ganan en la economía. Y eso es muy difícil de vender públicamente. El argumento que hubo en contra del aumento histórico del salario mínimo fue que se afectaban las empresas, que tocaba echar gente, que las ganancias serían menores y que las pymes se van a quebrar. Ahora toca hacer un poco de disonancia cognitiva, pero igual manteniendo la posición a favor de las empresas. Antes de entrar en esa discusión, que vamos a entrar en ella, te quería preguntar si ya hay impactos del aumento del salario mínimo del que estaban hablando los candidatos hace un mes, los candidatos en contra de este aumento. Despidos todavía no sabemos, eso lo sabremos el jueves cuando salga el dato de empleo de enero que saque el DANE con la GIH. Ya sabemos que subieron los precios en enero, o sea, la inflación que se ubicó en 5.3%, ya subieron las expectativas de esa inflación, o sea que los analistas bancarios esperan que la inflación anual sea más del 6%, y el Banco de la República ya respondió aumentando 100 puntos básicos la tasa de interés, que es el aumento más alto desde que estábamos en recuperación del COVID. Entonces, la idea de bajar el mínimo para mejorar esta situación no queda muy clara. ¿Pero se puede o no se puede bajar el mínimo? De que se puede, pero no hay vuelta atrás. Por eso no se puede hacer campaña con ese tema, ni se puede pensar en que el mínimo vaya a quedar por debajo del 23%. Lo que sí se puede hacer, y hay muchos candidatos que están intentando hacerlo, es matizar. En vez de argumentar que debemos bajar el mínimo, es hacer cosas que según ellos compensan ese mínimo. Por ejemplo, estas ideas de quitar el impuesto del 4 por 1000, bajar los impuestos a las empresas, que eso sí vuelve a poner en tensión a los candidatos con el gobierno nacional, que sí quiere mantener y aumentar los impuestos a las empresas como argumentan los nuevos decretos de emergencia.
Sí, y los impuestos a las empresas se pueden quitar si hacen una reforma tributaria o una emergencia económica. Es chistoso porque estos mismos candidatos que dicen que toca quitar impuestos a las empresas son los mismos que están diciendo que el gobierno se está quedando sin plata. Y, pues si le quitan impuestos, le quitan al Estado fuentes de ingreso. Estado que ellos tendrán que gerenciar si llegan a la presidencia. La tesis de ellos es que pueden quitar impuestos a las empresas y con eso poder mantener salarios altos como el mínimo. ¿Hay alguna idea histórica de que haya funcionado esa fórmula antes? No específicamente, pero lo más cercano en Colombia es lo que intentó hacer Álvaro Uribe. Quitó costos asociados a que se emplee gente para emplear más gente. Facilitó costos de contratar personas, facilitó la formalización de empleo, le bajó horas a la jornada laboral nocturna con el argumento de que esa reducción de costos ayudaba a aumentar la empleabilidad. Pero eso no funcionó y no funciona de forma directa. Si a una empresa le cuesta mucho a un trabajador y a esa empresa le bajan impuestos, el argumento de varios candidatos es que la diferencia que me gané en los impuestos la puedo usar pagándole a esos trabajadores. Pero fácilmente se puede usar la plata para otras cosas. Por ejemplo, automatizar el empleo en la época de la IA, que pues eso cuesta menos. Sí. Si a mí me van a subir el precio de la carne del mercado en mi casa y me bajan el costo de los servicios públicos en mi casa, eso no significa que yo vaya a seguir comprando carne, porque la plata que me ahorré me puede rendir más si compro algo menos caro, como pollo, papa, lo que sea. Esto es más un argumento de gimnasia política, que además es muy común en elecciones. Seguramente. Lo más interesante de esta discusión es que por primera vez en un buen tiempo, al menos en el que yo llevo cubriendo elecciones, la economía como concepto, lo que tú puedas hacer en política económica, viene llegando con más fuerza al debate electoral. Es decir, hace 12 años era el acuerdo de paz, hace 8 años era la implementación del acuerdo de paz, hace 4 años era, entre comillas, el comunismo, y ahora hay temas de seguridad, hay temas de salud, hay una mezcla de todo, pero primordialmente estamos hablando de economía. ¿Cómo lees esos cambios históricos que hemos tenido en los debates electorales? El tema es que no solo estamos hablando de economía, esta es una discusión muy específica que la economía ha tenido desde hace décadas, que es el tema de desigualdad versus crecimiento y estabilidad fiscal del Estado. ¿Qué es lo que tú has venido proponiendo en discusiones anteriores acá en Huevos de decretos del salario mínimo, el decreto de emergencia económica, el decreto de repatriar la plata de las pensiones? Y el presidente está ganando ese pulso de poner la discusión sobre la mesa. Porque según él nos hemos concentrado en 30 años de Colombia en ser fiscalmente responsables, en que el crecimiento sea bueno y estable, pero la desigualdad no se había movido mucho. Y es una discusión que gana elecciones. El ejemplo más claro de la economía ganando elecciones es Argentina. Milei ganó con la figura de un profesor de economía y hablaba de Adam Smith en las entrevistas. Le habló un grupo de gente que se sentía ahogada por la economía y otros factores sociales. Pero si nos vamos para la izquierda, poniendo la discusión de la desigualdad, ganó Mujica en Uruguay, ganó Rafael Correa en Ecuador hace 15 años. Ahora, esta discusión en Colombia se puede dar y da la sensación de que Petro tiene los números para ganar ese debate. El principal argumento es que la subida del mínimo de forma histórica en los otros años no ha hecho explotar la inflación, y lo otro es la disminución histórica de la cantidad de gente en pobreza. Esos números pueden cambiar a partir del jueves con el dato de desempleo, sí, pero ahí va el argumento de los contradictores, que es que son números históricos que no se pueden mantener en el tiempo, porque están sustentados con déficit fiscal y deuda en cantidades históricas, y el hecho de que el crecimiento de la economía está jalonado por el gasto del gobierno que está en déficit. Si tú pones los dos datos uno al lado del otro, políticamente el dato de que hoy hay menos pobres es mucho más atractivo electoralmente que el dato de que en 10 años el gobierno no va a tener que gastar. Porque para explicar eso hay que explicar qué es el gasto, qué es el déficit, qué es la regla fiscal. Al final, esto es un tema de la poca cultura económica y conocimiento de datos económicos en la minucia que tenemos no solamente en Colombia, sino en general en las discusiones de política económica en el mundo. Entonces, Pablo, muchas gracias por este pequeño curso de política económica. No, muchísimas gracias a ti. Y arranca el día con estas movidas.
Siendo ministra de Petróleo de Venezuela, Delcy Rodríguez, hoy la presidenta encargada, entregó 2 bloques petroleros a una empresa relacionada con Danilo Romero Gómez, el compadre del presidente Gustavo Petro, y con familiares de Manuel Grau, uno de los 3 catalanes nacionalizados por el mandatario de manera express. Delcy lo hizo a través de una modalidad de contratación implementada desde agosto de 2024 y que le da enormes beneficios a privados a cambio de que inviertan en la industria. Con la reforma de ley de hidrocarburos que la Asamblea de Venezuela aprobó tras la intervención gringa, Rodríguez está blindando esta figura. Lea la investigación completa de La Silla Vacía y armando.info ya en lasillavacía.com. Y toda la movida de poder ya está al aire en nuestra página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.